Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y también, si las historias te asustan, regálanos un me gusta. Bien dicen que la ropa guarda memorias, que una prenda usada puede traer consigo no solo olores o marcas del pasado, sino algo más profundo, una carga emocional que se adhiere a quien se la pone, como una sombra. Y si eso es cierto, entonces hay vestidos que nunca deberían volver a usarse, especialmente un vestido de novia. Me llamo Natalia y lo que voy a contarles ocurrió hace poco más de 3 años, aunque aún no puedo hablar de ello sin sentir cómo se me eriza la piel. Y es que yo venía de una familia sencilla, trabajadora, sin lujos. Cuando mi prometido y yo decidimos casarnos, supimos que tendríamos que hacer todo con poco dinero. La comida, la música y por supuesto el vestido de novia. Mi madre me dijo que conocía una tienda de segunda mano en el centro, donde con suerte encontraríamos algo bonito sin gastar tanto. Y es que mi novio pues no ganaba mucho, y yo también tenía un sueldo bastante bajo. Sabía que era mucho peso para él el dejarle todo el gasto, así que también tenía que ayudarlo. Fue para un sábado por la mañana. Mi madre me acompañó, y cuando llegamos, vi que el lugar era bastante angosto, oscuro, con un fuerte olor a humedad, como si se tratara de una tienda muy vieja. Pero ahí, después de saludar a la señora que vendía, en una esquina, casi escondido y detrás de un perchero lleno de chaquetas viejas, lo vi. Un vestido de novia blanco, con un corte clásico, con encaje en el busto y un velo largo. Era hermoso, parecía casi nuevo, aunque noté que el tul de la falda tenía algunas manchas amarillentas, como si hubiera estado guardado mucho tiempo. Para mí aquello no era mayor detalle, porque rápido me di cuenta que ese vestido era de mi talla y me iba a quedar bastante bien. ¿Cuánto cuesta ese vestido?, pregunté. La dueña, quien era una mujer de delgado rostro y cenizo, apenas levantó la vista, pues ya se le veía muy cansada, así que tuve que repetirle la pregunta. Disculpe, señora, ¿cuánto cuesta este vestido? Es que no trae precio marcado, y la verdad es que me gustó mucho. La señora me miró con unos ojos bastante fríos. Por su edad me di cuenta de que seguramente la señora ya no estaba muy bien de la cabeza, pero me respondió. Ese vestido no es nuevo, muchacha. Ya tiene varios años aquí en la tienda, pero si te lo llevas hoy mismo, te lo puedo dejar en 1,500 pesos. Creo que es un precio justo, considerando que su valor original era 10 veces más. Mi madre se me quedó viendo. Aquel precio era bastante tentador. Y con los ojos llenos de ilusión, le dije a la señora que sí, que me lo quería medir y que si me quedaba, me lo iba a llevar. Finalmente solo era cosa de llevarlo a la tintorería para que lo dejaran bien limpio y poder lucirlo el día de mi boda. Me di cuenta de que ese vestido había llamado tanto mi atención que ya me sentía obsesionada. Me metí al probador, me lo coloqué. Estando frente al espejo, noté que me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a mi medida. La emoción de alegría me envolvió. Me miraba de pies a cabeza, como una novia hermosa. Pero ya desde ese momento, algo extraño empezaba a ocurrir. Debo decirles que de estarme mirando al espejo, de pronto y de reojo, pude ver que había algo extraño en mi cara, como si no fuera yo, como si mis ojos fueran otros y mi sonrisa también. Aquello duró solamente un parpadeo, pero es como si por un instante no hubiera sido yo la que estaba dentro del vestido, sino alguien más. Aquello no tuvo mayor importancia. Para mí lo interesante
era que ya tenía resuelto el tema del vestido. Por aquel precio, yo ya no podía pedir más. Tenía que pagarlo, llevarlo a casa y contarle a mi novio que ya tenía vestido. Seguramente la noticia le agradaría bastante. Después de haber pagado el vestido, le dije a mi mamá que fuéramos a casa. Ella estaba también contenta, porque no habíamos tenido que endeudarnos para el vestido. Aquella tarde llegamos y empezamos a investigar sobre una tintorería que pudiera ayudarnos para limpiar el vestido, para darle el toque especial. Más tarde terminamos llevándolo, y ya después, regresando a casa, nos dispusimos a cenar y a acostarnos. Aquella noche hacía frío, y había sido un día ajetreado. Por eso es que me quedé profundamente dormida. Esa fue la primera noche que soñé con algo que me dejó muy pero muy consternada. Aquel sueño era sobre una iglesia vacía. Yo estaba parada frente al altar, vestida de blanco, sola. Las bancas estaban vacías, nadie estaba ahí. Y al fondo, una figura masculina avanzaba hacia mí, pero no tenía rostro. Cuando por fin me alcanzó, algo invisible me tomó del cuello y empezó a apretarlo, como intentando asfixiarme. Nada más escuché como algo tronó. Era mi cuello. Y con esto desperté muy sorprendida, asustada, sudando y con un grito que tenía atorado en la garganta. Empecé a sentir que algo andaba mal. Ya habían sido dos cosas las que ocurrían. Primero lo que vi en el espejo, y después aquel sueño. Empecé a sentir que algo andaba mal con el vestido. Ya había escuchado que podría ser de mala suerte el andar utilizando ropa usada, sobre todo un vestido de novia, pero también comprendí que podía estar sugestionada, los nervios por la boda o el miedo de que algo pudiera salir mal. Era normal estar así, por eso es que debía tranquilizarme. Un par de días después, me llamaron de la tintorería para avisarme de que el vestido ya estaba listo, que ya podía pasar a recogerlo. Le pregunté a mi mamá si podía acompañarme. Ella me dijo que estaría ocupada, que mejor me fuera yo sola en un taxi. No me quedó más remedio, así que me fui para la tintorería. Y por fin, pude tener aquel vestido limpio, reluciente y brillante. Me moría de ganas de ir a casa a medírmelo otra vez, verme al espejo y llenarme de ilusiones con mi boda. Al llegar a casa, puse el vestido ahí cerca del ropero. Lo dejé colgado, pues mi triste realidad es que ya era tarde y me tenía que ir a trabajar. Ya por la noche que regresé, cené un poco y me fui a acostar. Aquella noche estaba por empezar a llover, y de pronto, cuando me acosté, empecé a escuchar unos ruidos muy extraños, algo así como un crujir, como cuando alguien pisa delicadamente una bolsa. Aquellos ruidos provenían del vestido de novia, como aquel estaba protegido con un plástico suave y delgado. Es como si algo se estuviera moviendo por dentro del vestido, algún insecto. Así que rápido me levanté y prendí la luz, para descubrir finalmente que dentro del plástico que cubría aquel vestido, habían varias cucarachas que se habían quedado encerradas, tratando de salir. Por ello es que estaban haciendo ruido con el plástico. Aquello me asustó porque las cucarachas me daban asco y miedo. Por esto es que le hablé a mi mamá, quien rápido llegó con una escoba. Levantó el plástico y cuando los insectos salieron, empezó a pisarlos, a aplastarlos. Me da mucho asco de recordar cómo crujían, ese asqueroso sonido viscoso, que me trae muy pero muy malos recuerdos. Esa noche me di cuenta de que había un mal augurio con aquel vestido. Le dije a mi mamá que se sentara en la cama, porque le iba a contar, desde lo que vi aquella vez que me lo medí en la tienda, también lo que había soñado, y ahora eso que ocurría con las cucarachas. Mi mamá me escuchó, pero me dijo que no creyera en supersticiones, y rápido fue a su cuarto.
Trajo agua bendita y comenzó a rociar el vestido. Le empezó a rezar un Padre Nuestro y más oraciones. Ella decía que si había algo malo con el vestido, con la pura fe y con el cuidado de Dios, todo iba a estar bien. Finalmente no tenía otra opción, pues no iba a poder pagar un vestido 10 veces más caro que ese. Traté de relajarme y me fui a dormir. Mi madre se despidió y también se fue para su cuarto. Debo decirles que aquellos días no pasó nada. Me imaginé que el agua bendita que mi mamá le puso al vestido era lo que había hecho que las cosas se calmaran. Por eso, sentí como buen augurio el seguir adelante hasta que por fin llegaría el día de mi boda. Aquella mañana, con mucha ilusión, mi mamá me ayudó a vestirme. Una de mis tías me hizo el peinado y una prima el maquillaje. El vestido lucía precioso y yo como novia también. Me sentía encantada de que mi futuro esposo Antonio pudiera verme con ese vestido. Yo ya no podía aguantarme las ganas. Uno de mis hermanos nos prestó su automóvil. Le hicimos un decorado con flores y este mismo fue quien me llevó hasta la iglesia. Al llegar en el altar, allí estaba mi novio Antonio, finalmente mi futuro esposo. La misa fue algo muy bonito, todos los detalles muy encantadores, muy simples pero de verdad bellísimos. Después del templo nos fuimos a la fiesta, pero aquí fue donde empecé a notar cosas raras, sobre todo en mi esposo Antonio. Él no era de beber mucho, pero aquella noche él bebía trago tras trago. Es como si me lo hubieran cambiado, como si Antonio hubiera dejado de ser él. Me acerqué para pedirle que no tomara, pero él me dijo que era su boda y que era un día muy especial, que lo quería celebrar en grande y que no anduviera de metiche. Aquella falta de respeto de parte de Antonio me hizo darme cuenta de que mi matrimonio quizá no sería el más bonito, de que a lo mejor Antonio nomás estaba esperando casarse para quitarse la máscara y mostrarme quién era realmente. Estuve nerviosa el resto de la celebración y finalmente cuando esta terminó a la 1 de la mañana, teníamos que irnos a descansar porque al día siguiente íbamos a salir temprano para un pequeño viaje de luna de miel. Sin embargo, teníamos pensado llegar a descansar a casa de mi madre. Llegamos ya muy tarde. Mi mamá se fue a su cuarto a acostar y Antonio y yo nos fuimos a dormir al que era mi cuarto. Pero ahí, Antonio, pues como era evidente, él quería tener intimidad por ser nuestra noche de bodas. Y yo no estaba dispuesta a negarme. Todo lo contrario, yo quería entregarme a él. Pero Antonio empezó a tener conductas que no me gustaron. Él empezó a ponerse muy agresivo. Empezó a gritarme groserías. Estaba muy ebrio. Y de verdad recuerdo las palabras que me decía y que me herían. Mira nomás, Natalia. Ahí traes tu vestidito blanco. Pero, pues la verdad es que tú ya no llegaste virgen al matrimonio. Ya pasaste por mí, no sé por cuántos más. Pero pues ni modo. Hagámosle al cuento del marido y mujer, de que eres pura. Pero tú y yo sabemos bien que pura chingada. Órale, ven para acá. Y ni empieces con tus chingaderas, porque ahora que eres mi esposa, me tienes que obedecer. Me estaba asustando mucho la manera en que Antonio me hablaba. Él jamás me había tratado así, pues durante nuestro noviazgo siempre fue muy atento, muy amable y amoroso. Ni siquiera decía groserías. Por eso es que sentía que algo no andaba bien. Y la verdad es que estaba aterrada. Antonio se fue sobre de mí. Empezó a tomarme a la fuerza. Yo le decía que me soltara, pero él con todas sus fuerzas, me dio una cachetada muy fuerte. Te dije que me tienes que obedecer, pinche putita. A ver, ven para acá. Si no quieres a la buena, pues entonces va a ser a la mala. Pero hoy tú, como mi esposa, te tienes que encargar de quitarme las ganas.
Aquella cachetada que me dio Antonio me tiró al piso y yo me levanté y rápido tomé algo con lo que intenté golpearlo, pero Antonio en eso se abalanzó sobre mí y yo empecé a gritar muy fuerte, esperando de que alguien fuera a ayudarme. Apenas empecé a gritar, Antonio me tomó del cuello con sus 2 manos, empezó a apretar y sus ojos eran los del demonio, y me di cuenta de que el rostro de Antonio ya no era el de él, sino el de alguien más, el de un hombre avejentado y calvo, con canas en su cabeza, alguien a quien yo no conocía y que no entendía por qué lo estaba viendo. Pero la realidad es que estaba a punto de matarme. Sentía como me empezaba a debilitar, trataba de manotear o patalear, pero era imposible. La fuerza de Antonio era mucha y empezaba yo a ver borroso, cuando en eso nomás vi cómo mi mamá abrió la puerta y entró con un palo en la mano. Se fue sobre de mi marido y le dio un palazo bien fuerte en la cabeza. Nomás escuché cómo le tronó. Y como Antonio ya estaba bien borracho, fue a dar hasta el piso y ahí mismo en el suelo, tirado patas arriba como un perro, mi mamá empezó a apalearlo uno tras otro. Y ya viendo que Antonio estaba ahí casi inconsciente, mi mamá y yo nos salimos de la casa. Nos fuimos corriendo a buscar a uno de mis hermanos que vivía ahí a la vuelta. En cuanto llegamos, le contamos lo que había pasado y él bien enojado salió, dispuesto a ir a golpear a Antonio. Pero antes le llamó a la patrulla para que fueran a recogerlo, porque, tras lo que me había hecho, pues mi marido era un peligro y yo tenía miedo, estaba aterrada. Finalmente llegó la patrulla, se llevaron a Antonio a la delegación, pero finalmente la denuncia no procedió. Él a los 2 días ya estaba libre, pero eso sí, yo me encargué de pedirle el divorcio. Yo ya no quería estar con él, no tenía ganas de seguir con alguien que había intentado matarme. Sin embargo, en el fondo, sabía que aquella noche Antonio no era él, algo malo andaba pasando. Durante esos días saqué conjeturas. Sabía que los malos augurios habían comenzado desde que compré el vestido. Primero lo del espejo, luego los de los sueños donde alguien me ahorcaba, y después el hecho de que también mi marido me estaba ahorcando la noche de nuestra boda. Sabía que el mal radicaba en el vestido. Le platiqué a mi mamá y ella coincidió también. Por eso es que decidimos de regresar a la tienda donde lo adquirimos para devolverlo. Cuando llegamos a la tienda, justo estábamos mi mamá y yo paradas afuera, pero había algo distinto. Algo había cambiado, porque la puerta, que era como de unas rejillas, dejaba ver un cristal justo detrás. A través de este podíamos darnos cuenta de que aquella tienda estaba cerrada, pero parecía haber estado abandonada por mucho tiempo. Aún se veían los maniquís dentro, los vestidos, pero la tienda estaba completamente cubierta de polvo, también de telarañas. Parecía como si hubiera llevado muchos años abandonada. Tocamos una y otra vez, pero aquello fue imposible. No había nadie que nos abriera, y por esto es que decidimos preguntar entre los locatarios si alguien sabía si la señora estaba de vacaciones o qué había pasado. Sin embargo, al ir al lugar que estaba enfrente, otro negocio de ropa, después de haberles preguntado, nos hicieron saber que aquel lugar donde vendían los vestidos de novia ya tenía muchos años cerrado. Hacía tiempo la dueña había decidido cerrar. La razón, según esa persona, es que la dueña había quedado muy triste después de que su hija se casó, pues lo que parecería ser el día más feliz para la joven se convirtió en el día más horrible, pues en el día de su boda, justo la noche de la luna de miel, se cuenta de que el marido, muy alcoholizado,
tomó a la mujer del cuello y la estranguló después de haberle hecho el amor. Esto a causa, según se cuenta, de que el tipo estaba enfurecido de haber descubierto que su mujer no había llegado virgen al matrimonio. Aquella noche terminaría en una tragedia, y fue ahí que comprendí que aquel vestido de novia que había adquirido en aquella tienda abandonada era el mismo que había usado la muchacha el día que la mataron. No por nada los sueños y lo que me había ocurrido también la noche de bodas con Antonio. Él casi me mata, tal y como le pasó a la muchacha que originalmente llevó aquel vestido de novia por primera vez. No me podía creer todo lo que estaba pasando y cómo es que había llegado el vestido a mis manos, si aquella tienda ya tenía mucho tiempo cerrada. Mi mamá y yo nos quedamos viendo, nos pusimos pálidas, le dimos las gracias a la persona que nos dijo todo aquello. Nos fuimos a la casa y allí en el patio de atrás comenzamos a rociar aquel vestido con alcohol y le prendimos fuego. Mi mamá estuvo rezando y rezando mientras las llamas consumían aquel vestido de novia, esperando que con aquello la maldición se perdiera, se desvaneciera en el olvido. Comprendí entonces que a veces todo lo que se cuenta sobre supersticiones es real, que no hay que dejar de lado esas cosas. Si alguien escucha esto y está dispuesta a utilizar un vestido de novia usado, barato, o bien sin conocer la historia, lo mejor sería pensárselo 2 veces. Algunos objetos no buscan ser reutilizados, solo buscan un cuerpo nuevo donde seguir viviendo, lo que la muerte no les permitió terminar, y yo soy prueba de ello.